El régimen iraní oficialmente vive en una realidad alterna. Aunque perdió a sus líderes y su ejército fue destruido, Teherán publicó una lista de exigencias delirantes para terminar la guerra, ordenando a Estados Unidos pagar miles de millones en reparaciones y abandonar Medio Oriente. Para sorpresa de nadie, Washington ya ha rechazado este acuerdo. Estados Unidos ha respondido con un devastador ultimátum de 6 puntos, exigiendo la destrucción total del programa nuclear de Irán. Aquí están los detalles. Estas son las exigencias iraníes. Garantizar que nunca se repita la guerra. Cierre total de bases estadounidenses en Medio Oriente. Estados Unidos e Israel deben compensar a Irán y por todas las demás guerras en la región, incluidos los grupos pro-iraníes. Imponer un nuevo régimen legal en el estrecho de Hormuz. Entregar a Irán a los elementos de los medios hostiles. No estoy seguro de qué significa entregar elementos a medios hostiles, ni si eso incluye a Business Basics. Pero por suerte para mí, parece que Estados Unidos ya ha rechazado estas demandas. Antes de entrar en la contrapropuesta de Estados Unidos, profundicemos en las demandas que Irán está pidiendo. Ese punto sobre el estrecho de Hormuz es bastante importante. Irán ahora quiere convertir aguas internacionales en su propia vía marítima soberana, cobrando a los barcos por pasar por ahí. De hecho, ya estamos viendo esto. Irán está cobrando a barcos de países como India y China $2 millones por viaje solo por pasar por el estrecho de Hormuz. Esto es Irán intentando convertirse en un estado mafioso. Ahora, como dije, Estados Unidos ya rechazó estas demandas y ahora esto es lo que pide a cambio. Según un informe de Axios, no ha habido un contacto directo entre Estados Unidos e Irán, pero se están enviando mensajes a través de intermediarios como Egipto, Qatar y el Reino Unido. Ahora, es importante recordar aquí que Omán no está en esa lista. Aunque los omaníes mediaron en negociaciones previas a esta guerra, eso es un acontecimiento importante que comentaremos enseguida. Primero, aquí van 6 demandas de Estados Unidos. 1. Que Irán no tenga programa de misiles por 5 años. 2. Enriquecimiento cero. Tercera, desmantelamiento de los sitios nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo. Cuarta, estricta observación externa de las centrifugadoras iraníes. Esto también es importante y hablaremos de ello en un momento. Quinta, tratado de control de armas con países de la región, que pone un límite de misiles no mayor a 1000 gisexta. No financiar a grupos proxy como Hezbollah, los hutíes y Hamas. Ahora, sobre las reparaciones, Estados Unidos ya dijo que no, pero Estados Unidos está dispuesto a devolver el dinero iraní congelado. Y la administración dice que Irán puede llamarlo como quiera. Pueden considerar esto como reparaciones. Como quizá hayan notado, muchas de estas demandas son casi las mismas que antes de la guerra, durante las negociaciones. Pero aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas. Omán en realidad fue mediador en las últimas rondas de conversaciones nucleares. Tras el fracaso de las conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán hizo una declaración pública que sorprendió a muchos. Dijo que Irán había aceptado muchas de las demandas de la lista de exigencias de Estados Unidos. Así que no entendía por qué Estados Unidos realmente inició esta guerra. Escucha esto. ¿A qué ha accedido Irán que nunca antes había hecho? El acuerdo de que Irán nunca jamás tendrá material nuclear que pueda crear una bomba. Esto es algo que no está en el acuerdo anterior que se negoció durante la época del presidente Obama, porque ahora estamos hablando de cero almacenamiento. Entonces, el material enriquecido, las cosas que podrían usarse como combustible nuclear para una bomba, ¿estás diciendo que Irán no lo mantendría en su propio territorio? ¿Lo entregarían? ¿Lo entregarían? No podrán acumular realmente ese material que les permitirá crear una bomba. No hay acumulación, así que habrá cero acumulación, cero almacenamiento y verificación total. Eso también es un logro igualmente importante, creo yo, una verificación completa y exhaustiva por parte de la OIEA. Las reservas actuales que aún existen. Las cosas que aún están en Irak. Creo que ahora hay acuerdo en que esto se diluirá al nivel más bajo posible. Está bien. A un nivel neutro, un nivel natural, lo que significa que será convertido en combustible y ese combustible será irreversible. Eso sería significativo. Es muy significativo y creo que coincidimos en eso. De hecho, más adelante en esta entrevista, incluso dijo que Irán estaba abierto a discutir su programa de misiles balísticos, que era uno de los mayores puntos de conflicto si escuchamos a los funcionarios iraníes hablar públicamente.
Pero pongan mucha atención a sus palabras. No dice enriquecimiento cero. Él dijo que Irán aceptó cero acumulación. Seré honesto, no soy experto nuclear, así que no sé exactamente qué significa. Cero acumulación debería significar cero enriquecimiento. Pero si realmente quiso decir eso, ¿por qué no usó esas palabras? Y luego, al final del clip que acabas de ver, él dice que cree que hubo un acuerdo en algunos de los puntos. Eso también es un poco confuso. ¿Hubo un acuerdo o no hubo un acuerdo? Que diga él cree, parece un poco confuso, ¿no? Porque las personas que negociaron por Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, dijeron públicamente que Irán no aceptaba nada de lo que pedía Estados Unidos. También estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, quien afirmaba que Irán no renunciaría al enriquecimiento ni a los misiles balísticos. Así que es un poco confuso que el mediador en realidad saliera de las negociaciones sintiéndose mucho más confiado que las dos partes que realmente estaban negociando. Bueno, vamos a profundizar en eso porque ahora tenemos más información sobre sus motivos para decir todo esto. Pero antes de entrar en eso, solo un recordatorio rápido para que le des like y te suscribas al canal aquí abajo. De verdad nos ayuda mucho, especialmente cuando cubrimos esta guerra. No solo el ministro de Relaciones Exteriores de Omán decía cosas sin sentido antes de la guerra, incluso después de que comenzara, inició una campaña criticando a Estados Unidos. También escribió un artículo de opinión en The Economist diciendo que Estados Unidos estaba arruinando la región al lanzar una guerra que no era necesaria. Dijo en el artículo de opinión que estábamos al borde de un acuerdo revolucionario, y ahora Omán no forma parte de las negociaciones futuras. Estados Unidos prefiere que sea Qatar, Egipto o tal vez incluso los británicos quienes puedan mediar en esto en lugar de Omán. Así que definitivamente algo pasó. Y ahora nos estamos enterando de qué exactamente. Esto viene nada menos que del Programa de Energía Nuclear de la ONU. El jefe de esta agencia es Rafael Grossi, un argentino cuyo trabajo es inspeccionar a los países que han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Estos países han aceptado no construir armas nucleares. Así que tienen que demostrar que no están usando sitios nucleares ocultos para fabricar armas nucleares. ¿Adivina qué? Él estuvo realmente en la sala cuando estaban ocurriendo las negociaciones entre Estados Unidos, Irán y Omán como mediador. Y él estaba ahí para asegurarse de que todos los detalles técnicos de lo que se acordara fueran entendidos correctamente por todos los involucrados. Y hace apenas 2 días, él dijo algo que contradice directamente lo que Omán ha estado promoviendo todo este tiempo. Dijo públicamente que no había ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Escuchen. ¿Crees que puedes revivir partes de ese acuerdo que se estaban armando antes de que comenzaran los bombardeos donde Irán iba a diluir su material? Me refiero a que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán en este programa dijo que Irán había aceptado no acumular nada, que habían aceptado enviar ese material fuera y diluirlo, rebajarlo. Sí. ¿Realmente existía la posibilidad de un acuerdo? Porque fue solo unas horas antes de que comenzaran los bombardeos cuando él nos dijo que la paz era posible. Mientras haya negociación, siempre hay posibilidad de acuerdo. No podemos negarlo. Pero usted creía que Irán realmente estaba ofreciendo una opción. Hubo una discusión, pero no hubo acuerdo. Ese viernes que empezó el bombardeo no hubo acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán pidió 90 días más. ¿Se lograría un acuerdo real? Tal vez creo que elogio sus esfuerzos. Lo respeto enormemente. Creo que realmente estaba esforzándose muchísimo. Y tuvimos largas discusiones. Me invitó, por supuesto, junto con los 2 beligerantes de hoy. Así que estábamos teniendo discusiones muy francas y muy profundas. Así que no se puede negar la nobleza del esfuerzo de alguien que está tratando de prevenir una guerra, y aplaudo eso como diplomático. Él es diplomático y neutral. No afirmó que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán mienta, solo mencionó que hubo discusiones y ningún acuerdo. Ahora, quiero dar un poco de contexto sobre este tipo porque mucha gente podría decir que es pro-estadounidense y por eso está apoyando la versión de Estados Unidos. Pero Rafael Grossi ha estado en la diplomacia nuclear durante 40 años. No es estadounidense, es argentino. De hecho, ha enfrentado críticas de Estados Unidos, de Irán, de Rusia, de China, de todos. Cualquiera que se te ocurra, bueno, no están contentos con él porque normalmente es neutral, no está del lado de nadie. Y además de esto, a pesar de que los países lo criticaron en 2023 cuando fue reelegido por voto unánime. Es decir, países como Rusia y China, países que fácilmente podrías decir que no son simpatizantes de Estados Unidos, lo apoyaron porque estaba haciendo un buen trabajo. Es visto como una figura neutral que busca evitar la proliferación nuclear. Por eso,
Después de escuchar al jefe de energía de la ONU básicamente decir que no había acuerdo, para mí no tiene sentido lo que decía Oman. Claramente, Irán no buscaba renunciar a sus ambiciones de tener una bomba nuclear, y tampoco buscaba renunciar al enriquecimiento. Así que, al menos para mí, no tiene sentido que Oman lo estuviera defendiendo. Aunque Irán ha bombardeado Oman desde el inicio de la guerra, esto sigue sin tener sentido para mí. Ahora, si eres alguien que conoce la política de Medio Oriente mejor que yo, entonces tal vez explícanos abajo en los comentarios. Pero Oman ahora está fuera de las negociaciones por las acciones que ellos mismos cometieron. Interprétenlo como quieran. Ahora, aquí viene la parte que es más interesante. Rafael Grossi también dijo algo que todos deben entender. Y es que ninguna guerra puede realmente destruir el programa nuclear de Irán. Al final del día, tiene que haber un acuerdo nuclear si queremos asegurarnos de que Irán no obtenga armas nucleares. La guerra solo nos ha dado más tiempo porque ahora Irán no tiene la capacidad de apresurarse a conseguir un arma nuclear. Eso significa que deben rehacer cálculos para analizar si conviene apresurarse a obtener un arma nuclear. Pero la guerra no resuelve el problema, solo le da a Estados Unidos y al mundo más tiempo. Escuchen. De nuevo, refiriéndome al PAIC, el PAIC se basaba o se fundamentaba en un tipo de centrífuga muy primitiva. Ahora Irán tiene la máquina más sofisticada, rápida y eficiente que existe y saben cómo hacerla. Y además de eso puede haber lugares por ahí que no sean lugares nucleares. Entonces, quiero decir, podría ser un taller, docenas de talleres que existen y esta capacidad existe. Por eso lo que digo es que todavía necesitamos encontrar un marco acordado que nos brinde la previsibilidad necesaria y una idea clara de dónde están y hacia dónde quieren ir. Esta guerra no acabará con las ambiciones nucleares de Irán. Yo diría cualquier guerra, cualquier guerra. A menos que fuera una guerra nuclear y buscaras la destrucción de una manera inconcebible, lo cual esperamos, por supuesto, que nunca sea el caso. Ahora, déjame intentar explicar el punto de las centrifugadoras que él acaba de mencionar de la manera más sencilla posible. Pero te advierto antes de intentarlo, no soy un científico nuclear. Así que, si cometo algún error y si eres alguien que sabe más, por favor deja un comentario aquí abajo. Ahora, las centrifugadoras son máquinas que enriquecen uranio. Y una vez que has enriquecido el uranio hasta cierto punto, al 90%, puedes usarlo para construir una bomba nuclear. Ahora, el punto importante que debemos recordar es que Irán ahora tiene centrifugadoras mucho más avanzadas que las que tenía en 2015, cuando existía un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Lo más relevante no es solo que tengan centrifugadoras avanzadas, sino que saben fabricarlas. Ese conocimiento no puede destruirse con bombas, como escucharon en el clip. No es solo una o dos personas las que saben esto. Está difundido en toda su comunidad científica y eso significa que es algo que siempre debemos tener en cuenta. Esto no significa que hayamos pasado un punto sin retorno, como algunos sugieren en redes sociales. Porque incluso con el conocimiento, construir miles de centrifugadoras y enriquecer uranio desde niveles naturales hasta el 90% toma tiempo. Quizá un año, quizá incluso más. Así que Irán todavía puede intentar conseguir un arma nuclear en el futuro, pero ahora les va a tomar mucho más tiempo de lo que les habría tomado antes de esta guerra. Ahora, aquí está la carta fuerte que realmente tiene Irán, sin doble sentido. Tienen esos 400 kilogramos, aproximadamente 900 libras de uranio enriquecido al 60%. La mayor parte está en Isfahán, enterrada bajo tierra. Ahora, aunque no está en manos iraníes en este momento, por así decirlo, sigue siendo muy importante. Eso es porque pasar del 60% al 90% de enriquecimiento es un salto muy corto en comparación con empezar desde cero. Toma menos tiempo y requiere menos equipo, lo que también significa menos tiempo porque Irán tiene que construir el equipo. Pero como ya tienen uranio al 60%, no tienen que construir tanto equipo. Espero que me estén entendiendo. Por eso, cualquier acuerdo futuro con Irán debe abordar este almacenamiento. De lo contrario, no tiene sentido. Ahora, como mencionamos al inicio del video, la diplomacia de cierta manera ya comenzó porque ambas partes están presentando sus demandas. Pero de nuevo, como vieron en las demandas, ambas partes todavía están muy lejos de llegar a algún tipo de acuerdo porque nadie ha cedido terreno en las negociaciones en comparación con cuando realmente comenzó esta guerra.